Hola, bienvenidos a este de su programa Aquí y Ahora con Francis Cohen. Tenemos a una súper invitada de honor, la psicoterapeuta Sofía Smeke. Bienvenida, Sofía. Muchas gracias, gracias Francis por la invitación. A ti con un gran tema muy interesante, la decodificación emocional de las enfermedades. Así es. A ver, platícanos, Sofía, ¿de qué se trata? Mira, para mí ha sido un tema realmente apasionante y precisamente es una gran herramienta terapéutica. ¿De qué trata la decodificación emocional de las enfermedades? En esta herramienta te explican que toda enfermedad que nosotros conocemos como enfermedad a nivel físico realmente tiene un conflicto emocional por detrás. Y entonces si nosotros no reconocemos cuál es el conflicto emocional que ha generado esta enfermedad, entonces es, digamos, mucho más complicado resolverla, porque si ese conflicto emocional, digamos, está activo y todo el tiempo se está activando, por más que nosotros estemos curando la enfermedad, entonces no va a salir adelante. Entonces, básicamente la decodificación te dice, siempre hay un conflicto emocional, una emoción encriptada en nuestro inconsciente, cuando nosotros ya no pudimos resolver algún problema, algún conflicto, y es entonces cuando nuestro cuerpo sale, digamos, al auxilio, y lo que nosotros llamamos realmente enfermedad, realmente es una forma de compensar del cuerpo para ayudarnos a resolver eso que hay. Pero de alguna forma comprender que siempre hay un conflicto emocional nos lleva precisamente a buscar qué es lo que está pasando en nosotros que se manifiesta de alguna forma en el cuerpo. Que como dicen, el cuerpo habla lo que la Lo que la boca o el corazón lo que la calla. boca calla, ¿no? Entonces, la importancia, el poder de la palabra. Como dicen, las palabras sanan. Ponerle nombre a las emociones. ¿Qué es lo que pasa cuando no podemos nombrar lo que nos está pasando? Bueno, pues para empezar, ni siquiera, como tú bien lo sabes, ni siquiera lo reconocemos. Entonces, el que no lo reconozcamos no quiere decir que no existe o que no nos está afectando. Entonces, cuando yo ya tengo la capacidad precisamente de identificar, reconocer y nombrar las emociones, es cuando puedo identificar qué es lo que pasa, cuál es el conflicto, buscar una solución y en el caso del cuerpo, precisamente poder entender no lo que habla mi cuerpo, lo que grita, porque el cuerpo nos grita. Y no, muchas veces no tenemos la capacidad de entenderlo o de poder interpretar qué es lo que nos está diciendo. Y a través de todo este estudio yo realmente estoy maravillada del cuerpo que tenemos y de la forma en la que responde a las situaciones que vivimos. Aquí el chiste, precisamente para tener una mejor calidad de vida, es poder entender qué es lo que nos está pasando, que se está manifestando de esta forma. Sí, la pregunta es, ¿por qué no podríamos de entrada identificar las emociones? Bueno, ahí obviamente entramos en el tema de inteligencia emocional, que también a mí me gusta mucho. Carecemos de esta cultura, de esta educación, o ya se hace más con los niños, pero en forma cultural las emociones han sido muy castigadas, han sido muy reprimidas. Si uno siente, si un hombre tiene miedo, si un hombre tiene tristeza, no puede sentirlo, tiene que ser valiente. Si una mujer se enoja, perdón, calladita te ves más bonita. Entonces, no nos enseñan a identificar que esto que estoy sintiendo en el cuerpo se puede llamar tristeza, se puede llamar miedo, se puede llamar frustración. Y una vez que yo entiendo estas emociones, lejos de pensar que son malas o negativas, poder entender cuál es el mensaje que nos está dando cada emoción y qué es lo que nos está pidiendo que resolvamos. Pero si hemos vivido en una cultura en donde las emociones se reprimen y es mejor no verlas, pues empezando por ahí, claro, tenemos un porque problema. finalmente tienen un objetivo, o sea, el miedo de alguna manera te avisa pues que hay un peligro, Claro. te avisa que pues te tendrás que mover de ahí, el enojo te está diciendo que pues lo que está pasando te está molestando y también te invita a moverte, pero Claro. finalmente si tendemos esa tendencia a negarnos, a negarlas, de alguna manera cómo sobrevivimos a la vida, ¿no? Porque las emociones de alguna manera pues nos dan este instinto de supervivencia. Claro. Y las emociones finalmente tienen una motivación de ser. De alguna manera, ¿qué motiva las emociones? Yo lo que veo que motiva las emociones, siempre atrás de una emoción hay una necesidad insatisfecha. Ok. Entonces, si yo puedo entender, por ejemplo, en el ejemplo que pusiste del enojo, que hay algo que me molesta y que lo que yo necesito es hablarlo o necesito poner límites o necesito manejarlo de otra manera, entonces el enojo, lejos de ser algo negativo, se convierte en mi aliado. ¿Cuándo el enojo pasa a ser destructivo? Cuando entonces no entiendo lo que está pasando y o me lo
trago y precisamente se queda encriptado en mi cuerpo o le exploto en forma violenta con otras personas y entonces ese objetivo se pierde totalmente. Porque precisamente como tú dices, Francis, no pudimos identificar, reconocer y nombrar nuestras emociones y precisamente manejarlas con base en esto. Claro, y finalmente es como las emociones todas se valen. ¿Por qué? Porque las emociones no son buenas ni malas, son. Lo que no se vale es lo que hacemos con las emociones. O sea, finalmente si yo me enojo, el enojo es válido, pero lo que no se vale es agredir al otro porque me enojé. No porque estoy enojado. Sí, exactamente. Vale. O sea, finalmente es como las emociones son bienvenidas y lo que escuché que me hizo mucho sentido es esta parte en donde cuando negamos las emociones se fortalecen. O sea, al negar el enojo, de alguna manera no desaparece, sino lo que hace es se fortalece y como dices tú, a veces se manifiesta en alguna parte de nuestro cuerpo. Exacto. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué en cierta parte del cuerpo se manifiesta? Cada parte del cuerpo tiene alguna manifestación de acuerdo a alguna emoción. De acuerdo a la vivencia. Ese Exacto. Es un muy buen ejemplo. Y a mí me gusta mucho explicar esta situación. Vamos a poner una situación general. Uh-huh. Vamos a poner la situación general de que a una persona la despidieron. Uh-huh. Digamos, esa es una situación y supuestamente todos tendríamos que pensar que a todas las personas les va a afectar igual, uh-huh. Pero no es así. Depende cómo la persona lo viva, va a ser la parte del cuerpo que se va a afectar. Entonces, si una persona cuando lo despiden lo vive con un tinte de carencia, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a sobrevivir? No va a tener, se va a afectar hígado. Okay. Si una persona lo vive como una situación en donde esta era mi posición y me quitaron mi lugar y de alguna forma tuve una amenaza en mi territorio, lo va a de alguna forma vivir en el hígado, en el riñón, perdón. Carencia es hígado, riñón es nuestro territorio. O sea, carencia también puede ser algo económico, por ejemplo, o sea, sí. La carencia, entonces el hígado tiene que ver con la carencia económica, con la carencia afectiva. Okay. Entonces, si una persona, por ejemplo... ¿Riñón con qué tiene que ver? Riñón tiene que ver con tu posición en el espacio, con tu territorio. Okay. Ahí me gusta mucho explicar, nosotros somos seres biológicos, uh-huh. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacen los perritos para marcar su territorio? Uh-huh. Todos vemos que van marcando ahí con su pipí. El riñón nos define una situación de territorio. Entonces, si yo este despido, digamos, lo vivo con una situación de territorio, probablemente se va a afectar mi riñón. O sea, no es lo que te pasa, sino cómo interpretas lo que te pasa. Exactamente, cómo lo vives. Y entonces cuando a veces precisamente no tenemos esta inteligencia emocional para identificar lo que estoy sintiendo, ahí es donde el cuerpo llega y te dice, aquí está pasando esto, este es el problema. Entonces es donde podemos empezar a trabajar muy bien con toda esta situación. Ayer, por ejemplo, me llegó una chica con un dolor de rodilla. Rodilla tiene que ver con sumisión y con flexibilidad. Y entonces empezamos a platicar y dije, ¿qué parte de aquí hay en control? Y bueno, ahí su cuerpo me dijo lo que estaba pasando y había una situación de control. Claro. De falta de control o de querer controlar todo y pudimos trabajarlo muy bien. Entonces, en ese sentido, para mí es maravillosa la descodificación porque estás interpretando lo que tu cuerpo te está diciendo claro. A nivel emocional. O sea, tendremos que ir de alguna manera a ser socios de nuestro cuerpo. Ay, qué lindo lo pusiste. Sí, nunca lo había pensado así, me gustó muchísimo. Sí, socios. Sí, somos socios de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no trabaja en contra, sino a favor nuestro. Y finalmente es vivir en armonía, ¿no? Porque de alguna manera el cuerpo nos está hablando. Claro, definitivamente. Entonces, esta situación de poder entender el cuerpo, a nuestro socio el cuerpo, gracias por eso, Francis, nos permite entender qué es lo que nos está pasando, manejarlo mejor y precisamente tener una mejor calidad de vida. Una alianza. Una alianza, exactamente. Es muy lindo esto que estás diciendo. Ahora, ¿cómo en la descodificación te explican que se da una manifestación de la enfermedad? Okay. Porque no todas las cosas que nos pasan van a generar en enfermedad. Entonces te explican que hay un bioshock. ¿Qué es un bioshock? Es un momento, un instante en el que viviste una situación grave, dramática, vivida en soledad, inesperada, y ese segundo es donde se programó lo que nosotros conocemos como enfermedad, que realmente es una compensación del cuerpo. Cuando nosotros podemos desencriptar esta emoción que quedó guardada en el inconsciente, que como tú dijiste, no vemos las emociones. Si la podemos sacar y verla, entonces vamos a estar más tranquilos y vamos a lograr resolverlo.
Es un poquito, a mí me gusta el ejemplo de como un monstruo que está atrás de la puerta y todo el tiempo te está haciendo así, 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 así y cada vez, como tú dijiste, se hace más grande. En el momento en el que hablo y le digo, a ver, ya te vi, ¿qué es lo que necesitas? Las cosas empiezan a Ahora, ¿por qué hay resolverse. tanto miedo de abrir la puerta al monstruo? Porque no queremos volver a sentir aquello que nos lastimó. Y cuando uno le abre la puerta al monstruo, habrá que vivir todo el proceso emocional que se que, que de alguna manera entró en ese momento de inesperado, dramático, traumático. Qué bueno que me lo preguntas. Exactamente, lo que hacemos en los protocolos de descodificación es identificar cuál fue ese momento clave y poder abrirle la puerta a esa emoción y vaciarla. Ahora, es importante entender que cuando se da esto, probablemente ya hubieron situaciones anteriores que se les llama programante, en donde se programó esa vivencia y como no la vimos, se sigue repitiendo. Es cuando se desencadena la enfermedad. Entonces, cuando lo que hacemos es abrirle la puerta, la sacamos, ya la vimos, ya la entendimos y es cuando podemos empezar a resolver la parte emocional. Evidentemente es bien importante decir que la descodificación no está en lugar de ningún tratamiento médico. No es que porque me descodifico ya no tomo mi tratamiento Claro, médico. se suma, es incluyente, Se no suma, excluyente. es incluyente y es un complemento. Pero creo que sí es importante aclarar esto porque alguna persona podría decir, bueno, pues yo estoy trabajando la parte emocional. Es un complemento, se suma. Claro. Y al trabajarla, ¿te refieres a nombrar las emociones, a nombrar lo que pasó? Esa sería nada más la primera parte. Okay. La segunda parte es que si entramos en un proceso de relajación profunda, que nos ponemos en contacto con el inconsciente, con ciertos protocolos, ciertas terapias, y de ahí nos ponemos en contacto con esa emoción y la permitimos, la vaciamos, es lo que precisamente nos da miedo, que la hemos bloqueado. Entonces, a través de estas terapias podemos ponernos en contacto con eso que nos lastimó, abrirle la puerta al monstruo y entonces eso nos va a ayudar a sacarlo y a visualizarnos en una forma más positiva hacia nuestro presente y a nuestro futuro, que precisamente eso nos va a permitir que esa enfermedad no se vuelva a activar. Las enfermedades crónicas, por ejemplo, o autoinmunes, como se le llama en la medicina alopática, en descodificación se entienden como un conflicto que todo el tiempo se está activando y nunca llega a repararse y por eso siempre están enfermos. Entonces, cuando uno puede identificar ese conflicto, podemos ayudar mucho a nuestro aliado el cuerpo. Me encantó cómo lo dijiste. Claro, y finalmente, la vida es, el universo es abundante, es amoroso, es ilimitado. Somos merecedores de una calidad de vida en donde nuestras emociones pueden ser amables, pueden ser amorosas, pueden ser generosas, Claro. ¿no? Y en donde nuestros vínculos que me parecen tan importantes también tendrían que ser vínculos nutritivos y sanos. Y vivir en un cuerpo en donde nos sintamos cómodos, en un cuerpo sano, que es nuestro vehículo finalmente, es nuestro templo, es lo que nos va a permitir mejorar nuestra calidad de vida. Y con nosotros mismos y como tú lo dices, con nuestros vínculos y con los demás. Claro, y finalmente es como una oportunidad, una opción, como dijiste al principio, es una herramienta que nos va a permitir pues vivir en un cuerpo sano, merecedores de un cuerpo sano. Y sí se puede, ¿no? Claro que se puede. Es cuestión de querer tener la intención y la voluntad de buscar qué es lo que está pasando, de interpretar, ahora voy a entender el lenguaje de mi cuerpo. Y no tenerle miedo. Eso es lo más importante, porque siempre hay un miedo, qué bueno que lo dices, un miedo a qué es lo que me voy a encontrar. Exacto, al dragón, al monstruo. Y finalmente yo creo que la fantasía siempre es mucho más grande que la realidad. Es un hecho. Y porque ha estado ahí tanto tiempo cerrado y finalmente el inconsciente es atemporal. Lo que pudo haber pasado hace tantos años que pudo haber sido tan traumático, Sí. que se sigue repitiendo hoy, se activa con situaciones del presente, porque finalmente son nuestras heridas. Exactamente. Y lo que nos pasa hoy, que nos activan esas heridas, no tiene que ver con lo que pasó hoy, tiene que ver con la herida que nos dejó este evento traumático. Si nos puedes compartir alguna experiencia, si no tuya, de algún paciente, en donde les pueda quedar claro qué se pudo haber activado del pasado, que se siga hoy activando en el presente. Ese ejemplo
que lo explicaste, hijo, muy bien, magistralmente. Me gustaría ponerlo de ejemplo con las alergias. Ok. ¿Qué pasa con las alergias? Uno dice, ay, bueno, es que me volví alérgico a la leche, me volví alérgico al pan, me volví alérgico. Y uno no sabe por qué. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una alergia? Vamos a hacer de cuenta, y también sucede con las fobias. Vamos a hacer de cuenta que yo estoy aquí sentada en un restaurante comiendo pescado. Y en ese momento me hablan por teléfono y me dan una noticia con una vivencia de inesperada, dramática, vivida en soledad porque no la platiqué con nadie, era inesperado. En ese momento tengo una vivencia terrible de esta situación. Termino de comer, se resuelve la situación y todo, y después de 2 meses empiezo a comer pescado. ¿Y qué pasó? Empiezo a tener, oye, yo siempre he comido pescado, ¿por qué ahora soy alérgica al pescado? Porque entonces tu cuerpo asoció Asocia. el pescado con esta vivencia. Entonces el cuerpo te va a decir, no, quita esta vivencia que nos duele y te la voy a quitar por alergia para que no comas. El cuerpo está asociando y todo el tiempo estamos haciendo esas asociaciones con lo que hemos vivido. A veces se da alergia, a veces no. Pero de alguna forma lo que explicaste es, si a nivel inconsciente está, no es que ya pasó y se terminó, está todo el tiempo hasta que lo podamos resolver. Y así como es con la alergia, en general podemos decir que pasa con todas las vivencias que tenemos. Sí, y finalmente, digo, todos los días tenemos situaciones que nos generan emociones a veces poco agradables, pero de lo que tú estás hablando son de situaciones inesperadas, dramáticas y de alguna manera que nos causen este tipo de estrés, que se genera este cortisol, que es la hormona del estrés, que de alguna manera nos paralizó y que finalmente se resolvió, pero este impacto que le generó a nuestra mente dejó una huella. Y eso es precisamente la segunda parte de la enfermedad. La primera parte es la fase activa, la fase de estrés, en donde estoy resolviendo. Y cuando lo resuelvo, claro, cuando te relajas, viene el cuerpo. Por eso muchas veces te dicen, ay, estuve muy estresada y ahora estoy que y ya es no ahí puedo. cuando O sale. es enfermo. Claro. Que no es enfermo, es que el cuerpo va a compensar todo lo que perdiste cuando estuviste lleno de cortisol y lleno de estrés y lleno de adrenalina. De alguna forma tu cuerpo tiene que compensar todos esos efectos de esa fase. Claro. Y es lo que nosotros equivocadamente o desde la descodificación no se le llama enfermedad, se le llama fase de reparación. Nosotros lo vemos como enfermedad, pero realmente tu cuerpo, después de un estrés, te obliga a dormirte, está reparando. Claro. Claro. Entonces, sí, por eso a veces las migrañas salen cuando la gente se relaja o todas estas reacciones del cuerpo salen cuando ya no estás resolviendo, porque primero es el instinto de supervivencia, cuando necesitas resolver ahí no el te duele problema. la cabeza. Claro, 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 es cuando te relajas. Y la migraña es muy interesante, porque uno diría, ¿cómo? ¿Por qué ahorita si ya estoy bien, ya resolví todo? ¿Por qué ahorita me da migraña? Sí, y finalmente como cada quien tiene su zona en donde se le manifiesta, ¿no? Cuando dice sufro mucho el estómago, yo sufro mucho la garganta, yo sufro mucho, hasta de gente que dice es que yo me lastimo mucho porque hago ejercicio, pero no, también el sistema de los músculos tiene que ver con una decodificación el sistema emocional. musculoesquelético tiene que ver generalmente con situaciones de rendimiento, de valorización. Mira. Entonces yo creo que me rompí un pie o que me hice un esguince, pero realmente, y dependiendo de qué parte del cuerpo, qué lado y que todo esto, ahí mi cuerpo me está diciendo que hubo algo que me faltó, un rendimiento, que no logré una valorización. Sí, claro, con la perfección. Sí. Y lo vemos mucho en los deportistas. Claro, claro. Y a veces creemos que es porque se entrenan mucho y no nos damos cuenta que es lo que tú dices, es la vivencia, es la personalidad. Un deportista que es muy exigente, que no se valora, que quiere cada vez más, que nada es suficiente, está generando esto, pero no por el ejercicio, sino por su perfil, porque finalmente la gente con ese nivel de autoexigencia es gente que tiene ese perfil. Entonces, bueno, yo creo que también la clave aquí es el autoconocimiento, ¿no? A medida que más tengas esa posibilidad de entrar a algún trabajo personal de autoconocimiento, pues mejor vas a vivir, ¿no? Más calidad de vida vas a tener. Y ahorita está esta herramienta que a mí también me pareció fascinante ahorita que tuve el acceso para poderle estudiar un poquito. Y finalmente, pues, ¿quién no quiere vivir mejor, no? Y no es un tema de querer, es un tema también, como dices, de enfrentarse, de querer entrarle, de finalmente sentirnos merecedores de una buena vida y que finalmente se puede vivir bien, se puede vivir sano, se puede vivir con una mente sana, con un cuerpo sano
y que hay posibilidades, que hay herramientas, Pero y que hay empieza información. precisamente desde el autoconocimiento y de ahí poder tener la voluntad para buscar todo este camino maravilloso que estás diciendo. Que no siempre se tiene la inquietud de hacerlo o a veces erróneamente, y tú lo sabes y seguramente lo vives como yo, ¿no? Que se cree que la terapia es para locos, todavía es No, un prejuicio sí, que sí, sí, existe sí. y a veces no nos damos cuenta que la terapia es para gente valiente, que tiene una buena autoestima, que quiere cambiar patrones, que quiere identificar emociones, que quiere conocerse a sí mismos y Sí, y a regreso partir de tener una mejor ahí, sí, calidad. y tener mejores vínculos, porque no puedes dar afuera lo que no te das adentro. Y a Así medida es, que estés bien tú, vas a estar bien con los que te rodean. Y finalmente es ganar, ganar. así es. Es ganar, ganar. Ganas tú y ganan los de tu alrededor, ¿no? Porque el mayor beneficiado siempre vas a ser tú, pero los que Exacto. viven al lado de ti, Por tu también. impacto. Sí, muchas veces dicen, ¿cómo puedo ser mejor mamá? ¿Cómo puedo ser mejor esposa? ¿Cómo puedo ser mejor amiga? Trabajando en ti. Y a veces la gente piensa que eso es egoísta. Ujú. Ay, ¿cómo yo voy a pensar en mí antes que los demás? Y a veces no entendemos que yo puedo ayudar mejor a los demás desde yo, desde mi propio bienestar, puedo Claro, dar claro, precisamente lo que tengo. claro, claro. Es Entonces, amor propio. es amor propio. Sí, Y a mí me gusta mucho que seguramente ya lo conoces, este ejemplo del avión, ¿no? sí, Cuando vamos al avión y te dicen, si vas con un niño chiquito y cae la mascarilla, primero tú y luego él, y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué tan egoísta si él es chiquito? Porque si yo no tengo aire, yo no puedo ayudarlo. claro, Cuando así yo es. tengo mi propio aire, autoconocimiento, poder tener una mejor calidad de vida, poder checar qué pasa, Autoestima, amor autoestima, propio, entonces con mi claro, aire desde ahí. puedo darle Claro, el mucho. ejemplo pesa más que 1000 palabras. Así Pues es. ahí, Sofi, te agradezco mucho. Yo a ti por la Gracias por venir. oportunidad. Me parece maravilloso. ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, pueden marcarme por WhatsApp. Les dejo mi teléfono y mi página y mi mail. Mi teléfono es 55 52 98 31 43. Mi página es www.sofiasmeke, así como está escrito acá en minúsculas.com. Y mi correo sofi con Y, en ese caso, smeke, todo en minúsculas, @hotmail.com. Me pongo a las órdenes de todos, de quien lo pueda necesitar, y te doy las gracias por esta oportunidad de Gracias poder a ti. dar a conocer esta herramienta maravillosa. Gracias, Sofi. Gracias a ti por estar aquí. Gracias a todos y compartan porque nunca saben a quién le puede servir esto. Sí, cierto. Gracias. Gracias.